Despertar milenario 1. La base antártica Esperanza era un pequeño oasis de civilización en medio de la inmensidad blanca. Durante décadas, había sido el punto de encuentro para científicos de todo el mundo, atraídos por la promesa de descubrimientos que redefinirían nuestra comprensión del planeta. Sin embargo, pocos podían predecir el impacto que tendría un descubrimiento realizado en las profundidades de la capa de hielo. El equipo de perforación, liderado por la doctora Anja, una microbióloga de renombre mundial, llevaba meses trabajando incansablemente. Su objetivo era extraer un núcleo de hielo que abarcara miles de años, una cápsula del tiempo que revelaría los secretos climáticos del pasado. Pero lo que encontraron superó con creces sus expectativas más audaces. A medida que la broca descendía, los sensores detectaron una anomalía térmica. La temperatura del hielo, que normalmente era constante, comenzó a aumentar de forma inexplicable. Cuando finalmente extrajeron el núcleo, los científicos quedaron atónitos. En su interior, incrustada en el hielo, había una sustancia oscura y viscosa que brillaba con una luz interna. Los análisis iniciales revelaron una estructura genética completamente ajena a cualquier organismo conocido en la Tierra. Las secuencias de ADN eran tan extrañas que los supercomputadores más potentes tardaron días en procesarlas. Los científicos se enfrentaban a un enigma biológico que desafiaba todas las leyes conocidas de la evolución. La euforia inicial se vio empañada por una creciente sensación de inquietud. ¿Qué era esta sustancia? ¿De dónde venía? ¿Y qué consecuencias tendría su descubrimiento para la humanidad? Las preguntas se amontonaban en sus mentes, pero las respuestas eran esquivas. La doctora Anja, una mujer de mente abierta y gran curiosidad, estaba convencida de que estaban ante un descubrimiento histórico. Propuso una teoría audaz: la sustancia que habían encontrado era un virus, un organismo capaz de infectar y controlar otras células. Pero no era un virus cualquiera. Este virus había permanecido congelado durante millones de años, evolucionando en un entorno completamente aislado. Sin embargo, lo más desconcertante era la resistencia de este virus al frío extremo. ¿Cómo había logrado sobrevivir durante tanto tiempo en un ambiente tan hostil? Los científicos especulaban que el virus podría haber desarrollado mecanismos de hibernación, permitiéndole permanecer latente hasta que las condiciones fueran adecuadas para su reactivación. A medida que profundizaban en sus investigaciones, los científicos se dieron cuenta de que habían abierto una caja de Pandora. El virus que habían descubierto era una fuerza de la naturaleza capaz de alterar el equilibrio de la vida en la Tierra. Y lo más aterrador de todo era que no tenían ni idea de cómo contenerlo. Los primeros experimentos en el laboratorio revelaron la letalidad del virus. Al entrar en contacto con células vivas, el virus se replicaba rápidamente, destruyendo la célula huésped y liberando una nueva generación de virus. Los animales de laboratorio infectados morían en cuestión de horas. Con un nudo en la garganta, la doctora Anja presentó los hallazgos de su equipo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las diapositivas proyectadas en la pantalla gigante mostraban imágenes microscópicas del virus, su estructura genética y su letalidad. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, interrumpido solo por el tic-tac de los relojes y el murmullo nervioso de los presentes. Los delegados de las distintas naciones intercambiaban miradas de incredulidad y preocupación. La noticia de un virus ancestral, capaz de contener el potencial de acabar con la humanidad, era demasiado abrumadora. Sin embargo, la reacción de los líderes mundiales fue notablemente fría. Muchos consideraron que la presentación era alarmista y que los datos presentados eran insuficientes para justificar una respuesta global inmediata. Doctora Anja, comenzó el representante de una potencia mundial, comprendemos la gravedad de su descubrimiento, pero el virus se encuentra confinado en una base antártica. ¿No cree que estamos exagerando la situación? Anja sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que estaban subestimando la amenaza. Señor, el virus se propaga por vía aérea. Un solo individuo infectado podría desencadenar una pandemia global. A pesar de sus advertencias, los líderes mundiales parecían más preocupados por las implicaciones económicas y políticas de una pandemia que por la salud y el bienestar de la humanidad. La reunión concluyó con la promesa de estudiar a fondo los datos presentados por Anja y de tomar las medidas necesarias si la situación lo requería. Anja continuó su exposición, enfatizando la naturaleza altamente contagiosa del virus.
Este patógeno se propaga principalmente por vía aérea, y los primeros casos en humanos ya han sido detectados dentro de la base. Los síntomas iniciales son similares a una gripe común: fiebre, tos y fatiga. Sin embargo, a diferencia de los animales, en los humanos se observa una evolución más compleja de la enfermedad. Con el tiempo, los infectados experimentan cambios comportamentales significativos, volviéndose cada vez más agresivos y perdiendo el control de sus impulsos. Estos síntomas, sin embargo, no se manifiestan de inmediato, sino después de meses de exposición. La sala permaneció en silencio, pero la reacción de los líderes mundiales fue de escepticismo. Doctora Anya, ¿está sugiriendo que este virus transforma a los humanos en salvajes?, preguntó un delegado con una mezcla de incredulidad y horror. Anya asintió con gravedad. Los datos son claros. El virus interactúa de manera diferente con el sistema nervioso humano, alterando nuestra percepción de la realidad y nuestros instintos básicos. Es una amenaza sin precedentes. La sala se convirtió en un hervidero de actividad. Los asesores susurraban al oído de sus líderes, los teléfonos móviles no dejaban de sonar y los traductores trabajaban a contrarreloj para transmitir la información a todos los idiomas. La gravedad de la situación era evidente para todos. Se trataba de una amenaza existencial que ponía en peligro la supervivencia de la civilización. Inmediatamente, se convocaron reuniones de emergencia en los gobiernos de todo el mundo. Los líderes mundiales se reunieron para coordinar una respuesta global a esta crisis sin precedentes. Se establecieron equipos de respuesta rápida, se destinaron enormes sumas de dinero a la investigación y se implementaron medidas de seguridad sin precedentes. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la sombra de la pandemia se cernía sobre la humanidad. Anya regresó a su oficina, el peso de la reunión aún pesando sobre sus hombros. Encontró a su equipo reunido alrededor de una mesa repleta de mapas, gráficos y ordenadores portátiles. Sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y frustración. ¿Alguna novedad?, preguntó Anya con voz cansada. Nada bueno, Anya, respondió el jefe de inteligencia. Hemos rastreado a la mayoría de los individuos que regresaron a sus países de origen, pero en muchos casos hemos llegado a un callejón sin salida. Las comunicaciones se han cortado, los registros médicos son confusos y, lo que es más preocupante, hay informes de una epidemia sin identificar en varias de esas regiones. Exactamente como temíamos, suspiró Anya. El virus se está propagando más rápido de lo que imaginábamos. Y lo peor es que no podemos hacer mucho al respecto, añadió una epidemióloga. Los gobiernos de esos países están desbordados y no cuentan con los recursos necesarios para contener el brote. Anya se sentó en su silla y miró fijamente la pantalla de su ordenador. La magnitud de la crisis era abrumadora. Había advertido a los líderes mundiales, pero sus advertencias habían caído en oídos sordos. Ahora, las consecuencias de su inacción eran evidentes. Tenemos que encontrar una forma de llegar a esas personas, dijo Anya con determinación. Incluso si no podemos detener la propagación del virus, al menos podemos tratar de mitigar sus efectos. ¿Pero cómo?, preguntaron en la sala. No lo sé todavía, respondió Anya. Pero no podemos rendirnos. Tenemos que seguir buscando soluciones. El equipo se quedó en silencio, pensando en las posibles opciones. Sabían que la tarea que tenían por delante era casi imposible, pero también sabían que no podían permitirse el lujo de darse por vencidos. La humanidad dependía de ellos. La frustración se apoderaba de Anya y su equipo. A pesar de sus esfuerzos incansables, sentían que luchaban contra una fuerza imparable. Mientras tanto, en los centros de aislamiento, una nueva realidad se estaba gestando. Los primeros infectados, aquellos que habían sido identificados y puestos en cuarentena, mostraban síntomas cada vez más extraños y violentos. Anya y su equipo observaban con creciente horror los informes que llegaban del centro de aislamiento. Los primeros infectados, aquellos que habían sido identificados y puestos en cuarentena, estaban experimentando una transformación aterradora. Al principio, los síntomas habían sido los típicos: fiebre alta, tos seca, fatiga. Pero con el paso de los días, algo había cambiado. Los pacientes se volvían cada vez más agitados, sus ojos se oscurecían y sus rostros se contorsionaban en expresiones de dolor y confusión. Luego, de repente, la agresión se apoderaba de ellos.
Los informes describían escenas caóticas, pacientes golpeándose contra las paredes, arrancando las sábanas de las camas, atacando al personal médico con una fuerza descomunal. Lo más inquietante era que parecía que estos ataques no les causaran ningún dolor. Los médicos habían observado a los pacientes infligirse heridas graves sin emitir el más mínimo gemido. Y lo que más les aterrorizaba era la lucidez intermitente. En algunos momentos, los pacientes recuperaban la conciencia y suplicaban ayuda. Sus ojos, antes llenos de odio, se llenaban de súplica. Pedían que los liberaran, que los ayudaran a detener lo que les estaba sucediendo. Pero esos momentos de lucidez eran fugaces. Pronto, la locura volvía a apoderarse de ellos y los ataques se reanudaban con renovada intensidad. Esto va más allá de una simple enfermedad, murmuró Elena, la epidemióloga, mirando fijamente la pantalla de su ordenador. Es como si el virus estuviera alterando su mente. Es como si los estuviera convirtiendo en otra cosa, añadió Alex, el jefe de inteligencia. Anya asintió con gravedad. Sabía que estaban ante un enemigo mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Un enemigo que no solo amenazaba sus cuerpos, sino también sus mentes. Anya y su equipo trabajaban incansablemente en el laboratorio, sus ojos pegados a los microscopios y a las pantallas de los ordenadores. Cada nuevo dato, cada nueva teoría, era una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad que los envolvía. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el virus parecía estar un paso por delante. Cada vez que creían estar cerca de encontrar una cura, una nueva cepa surgía, más resistente y más letal que la anterior. Los tratamientos experimentales que habían mostrado cierta eficacia al principio, ahora resultaban inútiles. El virus parecía adaptarse y evolucionar a una velocidad alarmante. Los informes que llegaban de los centros de aislamiento eran cada vez más desesperados. Los casos se multiplicaban exponencialmente, colapsando los sistemas sanitarios de todo el mundo. Ciudades enteras quedaban en cuarentena, y el miedo y la desesperanza se extendían como una plaga. La presión sobre Anya y su equipo era inmensa. Los líderes mundiales los instaban a encontrar una solución rápida, pero la realidad era que no existían soluciones fáciles. El virus había desafiado todo lo que conocían sobre la medicina y la biología. Mientras tanto, los infectados se volvían cada vez más violentos y peligrosos. Los ataques a los centros de aislamiento eran cada vez más frecuentes y mortíferos. Los supervivientes hablaban de criaturas deformes, con ojos luminosos y una fuerza sobrehumana, que sembraban el terror donde quiera que iban. Anya se sentía cada vez más cansada y desanimada. A veces, se preguntaba si todo su trabajo había sido en vano. ¿Habían subestimado al virus? Habían desatado una fuerza que ya no podían controlar. A pesar de todo, Anya se negaba a rendirse. Sabía que había millones de personas contando con ella. Y mientras hubiera una sola esperanza, ella seguiría luchando. La situación en los países donde se habían dispersado los individuos infectados provenientes de la base antártica se había deteriorado de forma alarmante. Lo que comenzó como un puñado de casos aislados, pronto se convirtió en una epidemia que se propagaba a una velocidad vertiginosa. Las ciudades, otrora bulliciosas y llenas de vida, se habían transformado en lugares desolados y silenciosos. Las calles, antes abarrotadas de gente, ahora estaban vacías, salvo por las patrullas policiales que intentaban mantener el orden en medio del caos. Los hospitales, desbordados, se habían convertido en campos de batalla donde el personal médico luchaba contra una enfermedad que parecía invencible. Pero lo más perturbador eran los reportes de individuos que habían sido infectados. Al igual que los primeros casos observados en los centros de aislamiento, estas personas mostraban síntomas cada vez más violentos y extraños. La agresión, la pérdida de la razón y una fuerza sobrehumana se habían convertido en sus marcas distintivas. En las calles, se veían escenas dantescas, personas corriendo despavoridas, perseguidas por sombras que se movían con una rapidez sobrenatural. Los infectados, con los ojos inyectados en sangre y la espuma brotando de sus bocas, atacaban a todo lo que se movía a su paso. Los sobrevivientes se habían refugiado en sus hogares, tapiando puertas y ventanas, aterrorizados por lo que acechaba afuera. La sociedad se había fracturado. La confianza en las autoridades se había erosionado, y el miedo había reemplazado a la esperanza. Las noticias mostraban imágenes desgarradoras de ciudades en llamas,
de hospitales asediados y de personas luchando por sobrevivir. Anya y su equipo, al otro lado del mundo, seguían trabajando sin descanso, pero cada vez se sentían más impotentes. El virus se había convertido en una fuerza imparable, y la humanidad parecía estar al borde del abismo.